Universidad de Chile, Camino a Filuni. Este mes de agosto, la Feria del Libro de las Universitarias y los Universitarios Filuni de la Universidad Autónoma de México recibirá como invitada de honor a la Universidad de Chile, una expresión del fuerte vínculo entre ambas instituciones y entre los pueblos de Chile y México. Durante estas semanas conversaremos con académicos, académicas, egresados, egresadas, estudiantes y representantes del mundo cultural nacional sobre este importante hito. Una producción conjunta de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Patricio López. ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro programa Universidad de Chile Camino a Filuni, este programa en el que venimos construyendo este itinerario desde la radio de la Universidad de Chile para este evento que es tan importante que se va a realizar a fines de agosto y que lo hace cada año la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la Feria Internacional del Libro de las y de los Universitarios, y que este año tiene como invitada de honor a la Universidad de Chile. Como hemos venido señalando en este programa, además de la importancia que tiene el diálogo entre dos de las principales universidades del Estado de cada uno de sus países, creemos que es importante verlo como un diálogo cultural, como un diálogo entre artistas, como un diálogo entre académicos y también, ¿por qué no decirlo?, como un diálogo entre dos pueblos tan cercanos. Y hoy queremos agradecer, saludar muy contentos a alguien que va a ser también partícipe importante de esta actividad, una destacadísima, muy admirada artista visual, poeta, cineasta también, activista chilena. Nos referimos a la multifacética Cecilia Vicuña. Cecilia, muchas gracias por esta conversación y por poder compartir estos minutos con los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile. Hola, un gusto estar acá con ustedes. Sí, bueno, hay muchos entrelazamientos que yo los decía muy demasiado resumidamente en el principio de esta entrevista que son parte de tu obra. Y pensaba también en las distintas capas que tienen tanto la cultura chilena como la cultura mexicana, el diálogo latinoamericano, la vinculación con los pueblos originarios. ¿Cómo significas tu participación en un diálogo institucional, pero que también es cultural como este? Hola, algo pasó y se fue la imagen. Pero te estamos escuchando perfecto, Cecilia. Ya, bien. Entonces, bueno, para mí es maravilloso poder asistir a este encuentro porque no solamente amo México, sino que tengo ya una historia muy larga. Yo publiqué mi poesía por primerísima vez en El Corno Emplumado, que era una revista pionera eh, que conectaba los mundos del hemisferio norte y del hemisferio sur en los años 60. Ujú. Entonces yo era una adolescente de 18 años cuando me publicaron y con eso yo entré en una comunicación que dura hasta el día de hoy con muchos poetas latinoamericanos, principalmente también de México. Entonces para mí es muy hermoso volver para allá. Te estábamos escuchando con mucha atención, Cecilia, y además ahora te vemos, así es que la palabra es toda tuya. Ya te contesté, ¿no? ¿No quedó eso? Sí, no, quedó bien. Eh, y claro, este vínculo que se produce entre las escenas poéticas, hace 2 semanas entrevistábamos a una de las representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y ella explicaba lo importante que era el diálogo también a nivel poético, que cultores, artistas de este género literario, tanto allá como acá, pudieran conocerse mejor, no solamente a través de las obras, sino también de poder provocar un diálogo presencial. ¿Cómo lo ves que tú has tenido la ocasión de recorrer el continente, de recorrer el mundo, y de alguna manera ahora ser parte de algo que va a involucrar a una delegación que es más amplia, ¿no? Y que va a suponer un diálogo importante entre artistas? Bueno, me parece fantástico porque siempre el encuentro personal
es muy clave en la calidad del intercambio y de las relaciones que se generan entre los poetas. Yo recuerdo, yo vine a México finalmente en el año 69 Ujú. y las amistades que se generaron en ese momento, como te decía hace un momento, han durado toda la vida. Entonces eso es un verdadero tesoro y uno nunca sabe en cuál de estos encuentros uno va a encontrar amigas y amigos con los cuales uno va tejiendo una relación fructífera y fértil y colaboraciones. Entonces eso es muy hermoso. Sí. Cecilia, queríamos aprovechar de rememorar algunas partes de tu biografía o de tu trayectoria que tienen que ver con la Universidad de Chile, pero más que hacerlo en un sentido autorreferido, pensamos que tienen que ver también con la historia grande de nuestro país, ¿no? Porque tú entraste el año 66 a estudiar arquitectura a la Chile, ¿no? Y luego te cambiaste a la Facultad de Artes, y bueno, y esos años coincidieron con con años de mucha agitación a nivel social, de mucha efervescencia a nivel cultural, pero también de años donde se estuvo pensando apasionadamente la universidad, el rol de las universidades en la sociedad. ¿Cómo recuerdas aquellos años? Bueno, qué hermoso que recuerdes eso porque yo, primera cosa, tengo que decir que toda mi educación fue pública. ¿M? Ujú, Primero de niña, yo vivía en el campo, en la Florida, y yo asistí a una escuelita pública, rural, de adobe, y eso fue mi primera escolaridad. Entonces eso es algo que ahora con el paso del tiempo y con la comercialización de la educación y la brutalización de la educación, ujú, ahora parece un tesoro haber tenido esa clase de educación. ujú, Y para mí entrar a la Universidad de Chile era como, era como un ujú, sueño, ujú, porque mi familia tuvo una larga relación con la Universidad de Chile. Mi abuelo fue, entiendo que, vicerrector de la Facultad de Filosofía y Educación. eh, no sé en qué década, pero tiene que haber sido, me imagino, como en los años 30, ¿no? ujú. Entonces, y toda mi familia, mi papá, mi mamá, todo el mundo asistía a la Universidad de Chile. Entonces, la Universidad de Chile, tal como tú dices, en ese momento era un verdadero, eh, era como, no sé cómo se dice, era como un conglomerado de inteligencia y de creatividad que estallaba de ideas, Ujú, estallaba de compromiso con el futuro, de los unos con los otros, había un compañerismo, había un trabajar desde abajo con las comunidades. Yo me acuerdo que hacíamos campañas, campañas, por ejemplo, de alfabetización ujú. y participábamos, por supuesto, en todas las asambleas de la reforma universitaria. Entonces, ese sentido de compartir una universidad que era nuestra era algo inolvidable. No había el sentido de un negocio, había el Mm. sentido de un servicio a la humanidad, de un servicio de los unos a los otros. Entonces, eso es lo que a mí más, digamos, me toca profundamente, precisamente porque eso fue borrado, fue extirpado. Entonces, esa violencia de extirpar el sentido comunal de una universidad que es partícipe Mm. en la realización y la transformación de la sociedad es muy inmensa. Sí. Cecilia, debo contarte que cuando te estaba haciendo la pregunta sobre aquellos años, empezaste a esbozar una sonrisa, lo cual quiere decir que es un muy buen recuerdo y que además es vívido, porque siento que además lo rememoras con mucha intensidad. Bueno, esos años que fueron tan particulares, quería traerlos al presente porque una de las cosas que hemos venido conversando es que son tiempos difíciles para las universidades, ¿no? Y en particular para las universidades del Estado. Hemos visto en distintos lugares cómo la importancia de la universidad pública se pone en cuestión y cómo ciertos poderes o gobiernos de turno tratan de arrinconar su rol. Si pudiéramos darle ese sentido político más general, por las mismas razones que tú hablabas de la importancia de la Universidad de Chile en tanto universidad pública, ¿no? ¿Qué podrías decir sobre las urgencias de hoy o sobre las amenazas del hoy? Bueno, qué bueno que lo planteas así, porque efectivamente
hay una violencia que empieza contra la educación pública, hasta donde yo sé, en los años 40, porque Ujú, desde comienzos de siglo hasta los años 40, universalmente se pensaba que el camino de evolución de la humanidad era a través de apoyar la educación y la educación pública y gratuita y universal, ¿ya? Entonces es en los años 40 que comienza esta teoría de que la educación tiene que ser para los ricos y que solamente así va a haber eh, educación de calidad. ujú, Entonces, es trágico cuando un continente, cuando una nación, cuando una ciudad entra en esa perspectiva, porque es una perspectiva que es limitante y que hiere la evolución total de la sociedad. Eso es lo más importante de todo. Entonces, no se puede beneficiar a un sector de la universidad sin dañar al resto. ujú, Entonces, ahora eso debería ser inadmisible porque precisamente estamos en un momento en que es fundamental que la humanidad entera evolucione hacia otra perspectiva, porque estamos a puertas de una posible extinción de la humanidad. Entonces, las personas que no quieren ver eso porque no les conviene o no les gusta esa idea, están fuera de la realidad. Entonces, toda la comunidad científica mundial viene anunciando esto. Yo, por ejemplo, lo sé desde los años 60. En los años 60, la Enciclopedia Británica publicaba una edición para la juventud y yo estaba suscrita a eso, desde niña estaba suscrita a eso. Y entonces me acuerdo que el libro del año decía, esto debe haber sido el año 65, 66 posiblemente, que la vida en el planeta corría peligro y que se podía extinguir en menos de 30 años. ¿Ves? Entonces, ese ujú. anuncio de la comunidad científica ha sido desoído y es muy, una perspectiva interesada, la que busca el lucro en la Ujú, educación, porque eso convierte a la población humana en una población sin eh, empoderamiento, el empoderamiento de la inteligencia y de la creatividad. ujú, Entonces, esa creatividad es lo que se está haciendo, lo que se está suprimiendo. Y bueno, yo viví lo contrario, yo ujú, viví una explosión de creatividad que fue el Chile, que en ese momento en que Chile escogió un camino de justicia social y con Estado de Derecho. Eso es algo que en Chile nunca se ha dicho con claridad. Ese camino que se escogió en Chile fue una luz para todo el mundo. Ahora, por ejemplo, esa luz para el mundo la representa México. Entonces, por eso encuentro tan atractiva la idea de Filuni, porque nosotros los que venimos de otros países a México vamos a poder vivenciar lo que se siente, lo que se tiene que estar sintiendo en México con la perspectiva del nuevo gobierno, de la nueva perspectiva, que es una perspectiva que busca la educación para todo el mundo. sí. Cecilia, antes de que se nos acabe el tiempo, porque sabemos que tienes otros compromisos con posterioridad, aprovechemos de contar dos hitos que son de tu participación en Filuni, pero que son hitos que obviamente tienen una trascendencia aún mucho mayor, porque vamos a tener la oportunidad de presenciar en aquella feria el lanzamiento de dos libros. Mm. Uno de ellos, Kipoema, que lo estoy viendo acá, tengo la maqueta acá, Cecilia, está ya inscrito legalmente, pero el libro todavía no sale de la imprenta, así que lo tenemos como en la versión inmediatamente previa, y que es un libro que nunca había sido editado en Chile ni en castellano. Hablemos de este lanzamiento y de este libro que, bueno, ya nuestros auditores van a tener la posibilidad de tenerlo en sus manos próximamente. Bueno, para mí, imagínate la felicidad que eso se conozca en Latinoamérica y en Chile en particular, porque ese libro fue el primer libro que se dedicó a mi visión de la poesía como un acto colectivo de creación precaria, Ajá, es sí. decir, de creación colectiva, ¿no? Entonces, ese libro cuenta, estos libros en realidad en uno. En un lado es una autobiografía en basurita, en la que yo cuento la historia de mi vida como performances rituales, como trabajo generalmente en la tierra, en la calle, en las, en las costas del mar. Entonces es un libro en que
se presenta una forma de poesía que desde mi perspectiva es antigua en la América indígena y que ha sido olvidada, que es una poesía espacial, una poesía del acto, una poesía que es una experiencia participativa. Entonces me hace muy feliz que este libro por fin salga en Latinoamérica. Cuando fue publicado la primera vez, yo creo que fue en el año 94 o 97, no recuerdo, pero fue en los 90. Sí, y tenemos este otro que se llama Precario, y que en el enunciado dice Cecilia que busca difundir tu obra y tu poesía a nuevas lectorías. Es un libro muy bonito, me lo imagino materialmente, ¿ah? Lo estoy viendo acá en la maqueta. Es un libro muy, muy bonito. Cuéntanos de él también y de ese sentido que está tan resumido en el enunciado. Sí, bueno, eh, yo llegué a Nueva York a dar una lectura de poesía en el año 80, invitada precisamente por un grupo de artistas y poetas chilenos que acogían a los exilados o a los vagabundos y peregrinos como yo. Sí, Y entonces llegué acá con la idea de estar, qué sé yo, un par de semanas en Nueva York y me terminé quedando hasta el día de hoy, que son 45 años, ¿ya? Y eso fue porque encontré acá en Nueva York una comunidad que me invitó a ser parte de esa comunidad. Entonces, yo creé este libro que se llamaba Precario en el año 1983, que fue mi primer libro en Nueva York. Lo publiqué y se ganó de inmediato el premio al mejor libro de artista de todo Estados Unidos. Eso era mucho decir para una persona como yo recién llegada. Y entonces es un libro en el que la poética de lo precario está presente. Entonces, por eso se llama así, precario, porque todo desaparece, pero en un acto que es transformador y generador de vida. sí, pues. Un libro donde está presente el texto poético, donde está presente la imagen, que también tiene un contenido poético. Bueno, esto es parte de lo que le conocemos a Cecilia Vicuña. Cecilia es un tiempito nomás muy atesorado por nosotros, con muchas ganas de haber profundizado en las cosas que alcanzamos a conversar, pero sabemos que el tiempo es así y sabemos también que puede haber una próxima ocasión, así es que muchas, muchas gracias por esta conversación, por adelantar lo que se viene en Filuni y por supuesto por compartir siempre tu palabra con nuestro público que sabemos que te admira mucho. Muchas gracias, Patricio, y como te decía, un gusto poder participar con la Universidad de Chile. Gracias Cecilia, que estés muy bien. Y antes de ir a la pausa, vamos a ir con la canción ¿Quién eres tú?, que es un bolero de Patricio Mans, musicalizado por Inti Gimani, y luego continuamos con las conversaciones en esta emisión de día lunes de Universidad de Chile Camino a Filuni. Estamos de vuelta en Universidad de Chile Camino a Filuni, este programa que les viene acompañando desde hace algunas semanas cada lunes para poder comentar, mostrar este tránsito que es de la Universidad de Chile que va a estar presente en esta feria tan importante como decíamos al principio del programa, pero que también es un diálogo fantástico entre culturas y pucha que tenemos de México en nuestra cultura y pucha que hay interés por México en la cultura chilena. Así es que este diálogo es especialmente virtuoso. Recordemos del 26 al 31 de agosto en la Universidad Nacional Autónoma de México, esta feria que ya tiene su sexta edición y en la que este año la Universidad de Chile va a ser invitada a honor. Y como esto tiene una importantísima dimensión comunicacional, nos acompaña hoy la directora de comunicaciones de la Universidad de Chile, Mariela Rabanal, para conversar sobre estos asuntos. Muy bienvenida, Mariela. Muchas gracias, Patricio, y gracias por este tiempo para conversar también de lo comunicacional, que es súper importante. Sí, pues bueno, a ver, en lo que tiene que ver con tu importante rol en la universidad, Mariela, y con tu expertise, ¿cómo ves esta instancia, esta oportunidad? Bien, o sea, es una tremenda oportunidad para la universidad y obviamente para las comunicaciones. Ujú. O sea, la comitiva que va a México es muy diversa.
Vamos a contar con un gran número de actividades, probablemente ya lo han mencionado en el programa, Sí. son cerca de 60 actividades de muy distinto tipo. Y cuando uno dice tipo, tiene que ver con el arte que está involucrado, con el ámbito, pero también con las disciplinas que van. Y en eso, así como las comunicaciones en la universidad cotidianamente potencian lo que hace la universidad, en esta ocasión tienen un deber y una oportunidad tremenda de poder mostrar esa diversidad con la que vamos, ese diálogo que se ha dado también con la UNAM y con México en general para organizar las actividades. Y nos va a poder permitir llamar la atención a públicos muy distintos. O sea, la diversidad de la feria nos permite aprovechar también la diversidad comunicacional que tenemos. Muchas veces nuestros oyentes o la misma comunidad universitaria no dimensiona lo grande que es la red de medios que tiene la universidad. Ujú. Y en esta ocasión a México esos medios van también en la comitiva. O sea, vamos a tener a la misma Radio Universidad de Chile que va a estar presente allá, el canal UChile TV, que van los dos con programas especiales. Pero también va un equipo de la Dirección de Comunicaciones, que es la que yo dirijo, y vamos también con fotógrafos, con audiovisualistas, con periodistas, en la idea de poder proyectar parte de lo que se hace y lo que se va a hacer allá y poder compartirlo con los chilenos, y también no solo con los chilenos, a través de las redes digitales y etcétera, lo vamos a compartir con todo el mundo que quiera ser parte de esto. Sí. Así es que una tremenda oportunidad. Sí, yo pensaba cómo transmitir que aparte de las delegaciones esto forma parte de una cosa mayor, de la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México que está tan vinculada con la historia del pueblo y de la cultura mexicana, misma cosa la Universidad de Chile, como para decir, bueno, este no es solamente un diálogo entre instituciones, sino también es algo que es importante para los dos países, ¿no? Para el conjunto de los dos países. ¿Cómo lo ves? Sí, es muy, o sea, la idea o el surgimiento de esta enorme cantidad de actividades tiene que ver justamente con eso. O sea, había una raíz cultural que es coherente con la historia de las universidades y que permite contar con estas distintas aproximaciones a las culturas. O sea, nosotros hemos llamado a la campaña, bueno, justamente como una embajada cultural de Chile y de México. O sea, estamos haciendo efectivo, estamos haciendo más masivo una serie de acciones que ocurren en lo cotidiano. O sea, que es real la conexión entre las culturas y la conexión también entre distintos ámbitos disciplinarios de la universidad. O sea, Chile muchas veces nosotros lo vemos en la música, en la historia, incluso, por ejemplo, parte de la comitiva tiene que ver con la historia de algo terrible que son los terremotos. Sí, ¿No? po. A nosotros, Chile y México están ligados por una historia de catástrofes también. Y de alguna manera esas catástrofes también dan cuenta de un tipo de cultura asimilable también. Hay ciertas reacciones, hay ciertas formas que nos unen, y en esta feria eso es posible de ver. Y claro, al ser una feria universitaria tenemos la impronta del análisis, ¿no? De esta mirada más lenta, si se quiere, más amplia de las problemáticas sociales, de los desafíos que nuestras culturas también tienen. O sea, en realidad es infinita la cantidad de cosas que nosotros podemos, que aspiramos a poder reflejar de lo que va a pasar en México en julio. Sí, pues bueno, Mariela, ahí hay algo que es un gesto interesante de la universidad, y habitualmente los gestos luego hay que traducirlos comunicacionalmente, porque cuando, esto fue lo que contó aquí la vicerrectora, cuando la vicerrectora Pilar Barba, que estuvo en el primer programa, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México invita a la Universidad de Chile, la Universidad de Chile podría haber ido, ¿no? Y punto final. Pero lo que hace adicionalmente es preparar una delegación artística, y adicionalmente invita a editoriales de otras universidades del Estado, ¿no? Bueno, ¿cómo ves ese gesto, y también qué desafío comunicacional implica en el sentido de cómo mostrar su sentido más profundo?
Bueno, yo siento que a nosotros nos resulta natural eso también. O sea, la Universidad de Chile, no, yo siempre recuerdo a un extractor que lo decía, la Universidad de Chile no es casual que se llame Universidad de Chile. Yo creo que si bien nosotros estamos enclavados físicamente y geográficamente en Santiago hoy día, tenemos una historia que nos enraiza y nos comunica con todo el territorio. Ujú. Y siendo depositarios de esa historia, de ese respeto también por nuestra institución, tenía que ser de esa manera. O sea, nosotros no podíamos representar a Chile haciendo ver que solo la Universidad de Chile es Chile. No, o sea, y en ese sentido lo colaborativo nos surge de inmediato. O sea, nosotros hacemos las cosas habitualmente en alianza, que es justamente lo que le da sentido a lo que hacemos todos los días. Entonces, fue natural el pensar que las universidades estatales tenían que estar presentes, que nuestras colaboraciones habituales, tanto con el Estado como con la sociedad civil, etcétera, se tenían que ver representadas en esa comitiva. Y agradecido y orgulloso también de que mucha gente se ha querido sumar. O sea, hay un esfuerzo institucional grande, pero también hay esfuerzos individuales. Hay gente que dice, bueno, yo voy a ver cómo junto las lucas para el pasaje, digamos, yo quiero ser parte de eso. Y eso da cuenta de esta sintonía institucional que tenemos con otros. No ha sido problemático eso, al contrario, lo problemático es definir, ¿no? O sea, porque finalmente igual tiene que ir un número acotado, la feria tiene un número infinito de actividades también, entonces vienen todas esas limitaciones producto de la realidad, digamos, pero no nos ha faltado a quién llevar, eso es lo que quiero decir. Hay mucha gente interesada y lo agradecemos muchísimo. No, qué bueno. Qué bueno. Bueno, estamos conversando con la periodista Mariela Rabanal, directora de comunicaciones de la Universidad de Chile, a propósito de esta dimensión comunicacional que es súper importante de la presencia de la Universidad de Chile en Filuni. Como no todo el mundo ha escuchado todos los programas, Mariela, creo que es una buena oportunidad para repetir algunas cosas, porque además algunas de ellas no las podíamos decir al principio, aunque las sabíamos, ¿no? Así es. Algunos de los invitados y invitadas relevantes que van a estar, ¿y qué nos dice eso sobre el interés que hay desde México hacia Chile? Porque entiendo que algunas de estas invitaciones son también consecuencia de conversaciones con la UNAM respecto a qué tipo de actividades, qué tipo de invitados, qué tipo de temas les podrían interesar. Sí, bueno, la verdad es que todas las actividades que la universidad lleva a Filuni han sido dialogadas con la UNAM. O sea, nosotros hicimos una propuesta de nombres, de figuras, de ámbitos también, de hitos que podrían ser llamativos. Y obviamente había un cruce natural de ciertos nombres que obviamente eran naturales para todos, pero también hubo harto interés en hacer notar ciertas voces que tal vez no son tan conocidas, tanto en Chile como en México, en términos de escritura, del ámbito cultural en general, que han ido surgiendo en el camino. Y yo creo que eso va a ser muy interesante porque, bueno, la feria, nosotros hemos establecido 5 o 6 ejes de trabajo para la feria. Derechos humanos, territorio, movilidad. Hay una serie de ámbitos que se van a ver y enmarcados en esos ámbitos. Se ha ido perfilando a distintas figuras que puedan representarlo, y etcétera. Obviamente hay nombres como Alejandro Zambra, por ejemplo, que surge naturalmente. Él es chileno, está radicado en México, etcétera. El impacto de 31 minutos también fue algo que surgió inmediato. Hay muchas personas, por ejemplo, que piensan que 31 minutos es mexicano. ¿Tú sabías eso antes? Porque a mí me lo contaron ahora a propósito de Filuni y no lo ignoraba. De que eran tan famosos. Sí, yo lo sabía porque hay una historia, la gente de 31 minutos era de la escuela, Sí, entonces sí. como que siempre hasta, bueno, yo estudié periodismo en la Chile, entonces son parte como de la historia, como el mito urbano, si Sí. se quiere, son nuestros notables, pero sí, o sea, ellos son... Yo creo que vamos a dimensionar su importancia solo cuando estemos allá, de hecho, porque cuando se ha mencionado vemos la reacción de la gente de la UNAM y de quienes están allá y efectivamente es muy llamativo, muy llamativo.
Así es que, bueno, y también, o sea, este diálogo, ¿no? Porque también, no sé, todo el quehacer de Chespirito, etcétera. Hay una relación que es muy de ida y vuelta con México, y eso es muy interesante, o sea, para nada desigual, muy fructífera, y eso yo espero que se note muchísimo en lo que difundimos y en lo que se haga Sí. finalmente. Y bueno, y Cecilia Vicuña, y Zurita, y... A ver, mira, ahí no me lo sé todo, voy a dejar a alguien afuera, No importa, si puede, en los otros vamos... pero obviamente estamos felices de que Zurita se sume a la comitiva. Me quedé en blanco. Elvira Hernández también va a asistir a México. El profesor Garretón, por ejemplo, Premio Nacional, también va. Tenemos algunas figuras, a ver, ¿quién más? De memoria, no lo sé. Demasiada gente. Pero sin lugar a dudas, va a ser un relato muy interesante, un diálogo generacional, disciplinario, que va a ser muy, muy importante. Bueno, vamos a seguir conversando mucho sobre Filuni, pero vamos a ir con un poco de música y también música popular, porque esto tiene que ser Exacto. un diálogo de muchas cosas a propósito de lo que tú mismo decías. Hay una canción que es bien cebolla, Mariela, y que yo creo que es imposible que tú no te la sepas, ¿Ya? porque tú conoces a Emanuel, ¿no? Sí, por Ese, supuesto. quiero dormir cansado. Sí, Bueno, sí. ya, quiero dormir cansado, sí. Pero ahora hay una versión de los Bunkers con Mon Laferte. Y ahí la conexión con México es total porque además de que la cantaba un mexicano, como bien se sabe, los Bunkers han hecho residencia en México y les ha ido Exacto. bastante bien cuando así fue. Y Mon Laferte tiene ni más ni menos que ahora la doble nacionalidad. Así es Exacto. que por todos lados Chile entrelazado con México en esta canción que se llama Quiero dormir cansado, de la versión unplugged de los Bunkers con la invitación a Mon Laferte, y luego seguimos conversando con Mariela Rabanal. Buenísimo, buenísimo. Estamos de vuelta en Universidad de Chile, camino a Filuni. Estábamos escuchando ahí a no es Manuel, pues a los Bunkers con Con Mon Mon Laferte Laferte. haciendo un cover de Manuel, que a su vez, para la gente que le guste la música cebolla, dato freak, esta es una canción del gran Manuel Alejandro, que es como el Quincy Jones en castellano. Ha hecho todas las canciones de Rafael, del Puma Rodríguez, Emanuel. Esto lo sé porque hice un postdoctorado en música cebolla. No, estamos con Mariela Rabanal, la directora de comunicaciones de la Universidad de Chile. Mariela, quiero retomar algo que es súper importante, que debería ser troncal en esta conversación y que tú lo mencionabas en el bloque anterior, el rol de los medios de la universidad en este proceso, ¿no? Ujú. Pero yo me atrevería a agregar el rol de las comunicaciones, porque esto no lo voy a decir como una queja, sino como una descripción. No siempre la Universidad de Chile en sus distintos niveles internaliza la importancia que tienen las comunicaciones para el cumplimiento de la misión institucional. Yo creo que eso ha ido evolucionando Ujú. para bien de manera muy rápida, pero todavía quedan ahí algunos... Bueno, ¿cómo ves esa evolución cultural también como para decir, bueno, aquí las comunicaciones son centrales, porque si no lo hacemos, ¿cómo Claro. cómo la comunidad se entera de cuál es nuestra labor? Sí, bueno, efectivamente, tal como tú dices, no siempre es tan natural el entender que la comunicación es clave. Tenemos la ventaja de estar en una vicerrectoría las comunicaciones son son una dirección propiamente tal. Entonces, cuando se planteó la invitación a Filuni, desde que nos invitaron, fue evidente que teníamos que aprovechar el potencial que tienen nuestros medios para permitir que mucha gente disfruta y conozca de Filuni. O sea, el hecho de que vayan tantos autores, que se presenten tantos libros, que se hagan cosas de distinto tipo artístico, cultural, incluso científico. Hay un eje que está pensado en justamente los terremotos que conversábamos antes, o en el mar. Hay un montón de conexiones ahí. No tiene sentido si no se entiende que de ese material pueden surgir un registro, por ejemplo. Sí. O sea, nosotros tenemos mucho interés en que no solo
que es un eje muy importante comunicacional, podamos, por ejemplo, transmitir varias de las actividades que se realizan en México, sino que también podamos hacer registro histórico de lo que sucede. O sea, la verdad es que la universidad es curioso eso, porque nosotros, la comunicación, como tú dices, suele ser un poco transparente, pero cuando uno mira la historia de la universidad se da cuenta que desde siempre la universidad tuvo un sentido comunicacional de su quehacer. O sea, la divulgación, la difusión de la disciplina, del conocimiento, del aprendizaje, siempre fue una aspiración institucional. Y yo creo que eso sigue siendo así. Entonces, en cuanto pensamos que iba a producirse Filuni, que si bien es una feria, o sea, es el equivalente por 20 a la feria del libro chilena, digamos, pero sigue siendo un stand con distintos locales donde se produce una interacción y ahí hay una naturaleza muy física. Claro. Pero justamente la tecnología nos permite hoy día amplificar muchísimo lo que va a pasar ahí. O sea, de hecho, nuestra planificación comunicacional, que es lo que estamos haciendo en este momento, piensa a Filuni no solo durante su ocurrencia. O sea, Filuni va a suceder la última semana de agosto. Y estamos acá haciendo junio y tú partiste hace varias semanas ya dando a conocer lo que va a ser Filuni. Sí. ¿Por qué? Porque nos interesa que la gente aproveche de conocer a los escritores previamente, pueda eventualmente comprar sus libros. Va a haber una colección especial asociada a Filuni que queremos que sea a bajo costo, que queremos reproducir esa añoranza, ese espíritu que tenía... Ay, se me fue el nombre, pero la editorial que en tiempos de la Unidad Popular distribuyó Quimantú. Queremos reconocer ese espíritu y tratar de que nuevamente los libros tomen un lugar destacado, que sean un objeto que los papás le lleven a sus hijos. O sea, hay tanto que aprender y que recordar con esta feria, que tenemos que sacarle el máximo provecho en términos de nuestros medios. Entonces, vamos a transmitir, estamos difundiendo a cada uno de los autores, vamos a registrar, como yo te decía, con la idea de que después eso quede, ese material se transforme en un documental, en transmisiones que la gente pueda ver posteriormente, en podcast. O sea, hay una serie de cosas y herramientas comunicacionales en los que podemos amplificar la voz. Sí. Bueno, una de las cosas que hemos dicho acá es que, por ejemplo, los libros que está editando la universidad con motivo de Filuni, en la misma línea de lo que tú decías, Mariela, y lo digo porque en el bloque anterior estábamos con Cecilia Vicuña, quien se le veía hasta un poco emocionada con el tema de que libros de ella se pudieran editar. No son solo para ir a Filuni, sino que tienen ese sentido profundo que tú comentabas, o sea, de llegar a la comunidad, de llegar a precios más bajos que a lo que llegan otras editoriales y de poder democratizar el acceso al libro, cuestión que en la misma experiencia de la Universidad de Chile se ha demostrado como muy necesaria, porque a propósito de lo que ocurrió en el Día del Libro, que estaba todo el mundo feliz con los libros que la universidad entregó, es también para que de alguna manera toda la energía de Filuni vuelva a la comunidad de acá, ¿no? Exacto. O sea, queremos que durante Filuni, después y antes de Filuni, vivamos el espíritu de Filuni. ¿Y cuál es el espíritu de Filuni? Recordar que la materialidad de un libro, sobre todo cuando viene de una fuente validada como la universidad, que dialoga también con el medio social, puede permitir que muchas personas puedan conocer, aprender, dialogar, escuchar nuevas voces, inspirarse. O sea, toda esa belleza del libro que uno ama, ¿no? O sea, yo sigo queriendo mucho la materialidad del libro. Y esta es una tremenda oportunidad. Y si además lo sumamos a la danza, al teatro, va la población a Filuni, va un grupo de estudiantes de danza. La población, la versión teatral de la obra del disco de Víctor Jara. Exacto, exacto. Vamos a tener visionados de cine también que se van a transmitir por el canal de Uchile TV. Vamos a transmitir películas mexicanas nosotros, películas chilenas ellos. Va a haber un espacio de conversación ahí. O sea, es muchísimo lo que podemos aprovechar de Filuni y las comunicaciones lo que quieren hacer es que nos enteremos, que participemos y que aprovechemos este espacio en toda su dimensión. Sí. Finalizo con esto, Mariela. Cuando
No es por defenderte porque nadie te atacaba, pero cuando tú decías la feria del libro de allá es 20 veces más grande que la acá. Bueno, eso no es nada en contra de la feria de acá. Lo que pasa es que en México todo es 20 veces más grande. Exacto. Sí, o sea, uno va al Exacto. Zócalo, la Plaza de Armas nuestra es como un cuadradito. Sí. La catedral nuestra es una capillita al lado de la allá. Y así sucesivamente. Bueno, la experiencia también del diálogo institucional, porque uno habla del diálogo institucional a gran escala, Ujú. pero por ejemplo la semana pasada estábamos acá con la profesora Montesino, que contaba cómo en el área que ella estudiaba se propiciaba un diálogo con los mexicanos. Bueno, en las comunicaciones, lo que es también ver cómo lo hacen ellos, que ellos vean cómo lo hacen ustedes. ¿Qué ha ido significando para ti? Porque esto es un proceso, ¿no? Viene desde hace varios meses. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros estamos en reuniones semanales con los colegas de México y ha sido todo un aprendizaje. O sea, ellos tienen, al igual que nosotros, una radio institucional, un canal, ejecutan comunicación institucional como la que hacemos nosotros y son desafíos parecidos a niveles, a escala muy distinta, pero yo te diría que las mismas dificultades, o sea, va a ser, para nosotros es un desafío, para ellos también, aprovechar este espacio para poner otro tipo de agenda en los medios, por ejemplo, para impactar a los medios con agendas tal vez no tan tradicionales y también con la expectativa de que las personas se animen y en el caso de México, imagínate, vayan a la feria, participen de eso, conozcan la enorme cantidad de publicaciones que son parte de esa edición. Así es que o sea, ha sido un aprendizaje tremendo que va a confluir durante la feria y ahí, bueno, seguramente los dos vamos a estar corriendo de un lado a otro tratando de que todo salga de la mejor forma posible y que todo este sueño de la comunicación se concrete y lo podamos desarrollar de muy buena forma. Sí, bueno, lo que a uno más lo motiva además es pensar como este diálogo entre pueblos, ¿no? Expresiones culturales. México es un país fantástico Sí. y a propósito de tamaño, lo digo solo a modo didáctico, ¿ah? Nuestro Chile tiene, según el último censo del 2023, 19,66 millones de habitantes. México, que también hizo un censo el 2023, tiene 129,7 millones de habitantes. Ahí yo creo que, Por 10, por lo 10, que está queríamos bien. tratar de explicar se explica solo, ¿no? Por Claro. cada habitante de Chile hay 13 de México. Bueno, y eso evidentemente da cuenta de la grandeza, no solamente cuantitativa, sino de la incidencia fundamental que tiene ese país en toda la identidad latinoamericana. Bueno, vamos a seguir conversando sobre estos temas en los próximos programas. Por de pronto le queremos agradecer a Mariela Rabanal, directora de Comunicaciones de la Universidad de Chile, por haber venido en medio de esos días que siempre están muy ocupados. Sí, muchas gracias, Mariela. No, gracias a ti, Patricio, lo que necesiten. Y también una invitación a los profesores que van a la comitiva, los vamos a estar molestando harto. Para que vengan todos acá al programa. Video, Sí. programa de radio, Eso. programa de tele, por favor, anímense, porque es súper importante la participación de todos. Muy bien, bueno, sigan en compañía de nuestra Radio Universidad de Chile y este programa vuelve con ustedes el próximo lunes a las 4 de la tarde. La Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones junto a Radio Universidad de Chile presentaron Universidad de Chile Camino a Filuni, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Conversaciones con académicos, académicas, egresados, egresadas, estudiantes y representantes del mundo cultural nacional. Condujo el periodista Patricio López.